Amables televidentes, saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy recibo con mucho agrado a José Lois Malcún para hablar sobre la situación económica que está predominando en el mundo, producto básicamente de la crisis en Medio Oriente. República Dominicana no se exime de estar afectada de esta situación y por eso José Lois Malcún nos habla sobre el particular. Saludos, don José, en ese sentido, ¿qué tan afectados estamos nosotros? Porque vimos que el gobierno ha tomado y ha anunciado medidas que busca con ellas quizás poder contar hasta con 40.000 millones de pesos para costos adicionales que se generan por la situación de Medio Oriente. Gracias por la invitación. Bueno, yo he planteado que probablemente una gran mayoría de los dominicanos, y cuando digo una gran mayoría, estoy hablando de más del 90%, quizás no entiende a profundidad la magnitud del problema que representa la guerra en el Golfo Pérsico y un petróleo que está moviéndose en los alrededores de $100 el barril. El impacto que eso tiene en los precios ha sido no solamente el petróleo, sino también el gas licuado, que ha subido 90% de precio, de 31 euros, vamos a medirlo por megavatio hora de potencia de gas, de 31 euros a 60 euros que está en este momento, casi un 90 y pico por ciento el gas. Eso es un golpe al corazón de la economía europea, obviamente. Y el otro problema es el abastecimiento. Nosotros hemos aumentado el precio de la gasolina, creo que en 34 pesos, de 90 a 224, creo, 324 de 290, pero estamos hablando de un aumento de 7-8%. En Estados Unidos la gasolina ha aumentado entre 30 y 40%, en algunos estados hasta un 50%. Pero el problema no es solamente el precio, sino la posible escasez que se puede producir, digamos, en un mes más, si el problema del cruce por el estrecho de Hormuz no se resuelve. Mientras el estrecho esté bloqueado, donde hay casi 1.000 barcos que están apresados en el Golfo Pérsico, muchos de ellos cargados de petróleo, podemos sufrir una escasez en 30 o algunos países están usando ya sus reservas estratégicas, pero las reservas estratégicas van bajando y llega un momento donde no puede llegar a cero, porque reserva estratégica es su nombre, reserva estratégica, es para momentos coyunturales que puedan presentarse, hasta una guerra. Una eventualidad. Una eventualidad, pero un fenómeno natural o lo que sea. Eso se está usando ahora mismo para que el petróleo no esté a 130 o 140 dólares. ¿Qué pasa? Muchas personas me preguntan si las acciones del gobierno no han sido quizás exageradas. Yo digo todo lo contrario. Yo creo que han sido acciones hasta cierto punto moderadas, porque es una previsión, es una precaución que el gobierno está tomando de buscar un ahorro de 40.000 millones, pensando en que esto puede durar, como está la situación, puede durar meses, o puede inclusive profundizarse la crisis. El petróleo puede llegar, y voy a explicar eso aquí, a más de 150 dólares el barril. Entonces, el gobierno está tomando precauciones, porque si mañana se firmara un pacto o un acuerdo de paz, que yo lo veo casi imposible, entre Estados Unidos e Irán, se abre el estrecho de Hormuz
comienzan a circular los barcos petroleros. La OPEP anunció que iba a aumentar en 188,000 barriles diarios la producción de petróleo, que ahora mismo ese aumento es teórico, porque no lo pueden sacar. O sea, ellos aumentan la producción de petróleo, pero ¿a dónde lo van a llevar? O sea, es como si no aumentaran nada. Pero si abren el estrecho de Hormuz y todo ese petróleo fluye, el petróleo puede bajar en un 30-40% en menos de días. O sea, podemos tener un petróleo de 80, 75 dólares el barril en cuestión de días. Sí, que ya ahí es totalmente manejable. Y ya eso, exactamente, eso implicaría que el gobierno no tenga que hacer ese sacrificio tan grande, fiscal, para poder cubrir el tremendo déficit o el hoyo que está creando eso. Estamos hablando de que hasta abril o hasta el 1 de mayo el gobierno ha invertido 14,000 y pico de millones de dólares en subsidio al combustible, más 800 millones que le entregó a los transportistas para que no subieran el precio del transporte, más 1.000 millones, que es insuficiente, pero que obviamente puede aumentarse en el futuro, para cubrir los fertilizantes, para que los fertilizantes mantuvieran su precio. Estamos hablando de casi 16,000 millones de pesos. Eso, en comparación a los 13,500 millones que había programado para todo el 2026, para el subsidio a los combustibles, ya se ha gastado casi 16,000 millones en los primeros 4 meses. Imagínense ustedes lo que eso implica si esta guerra se extiende, un ejemplo, hasta diciembre, con casi 5,000 millones, 6,000 millones todos los meses en subsidio, 1.500, 2,000 millones semanales, hasta diciembre. Estamos hablando de 40,000 millones más de lo que ya se ha invertido. O sea que esto puede llegar a 60,000 millones en el año, 65,000 millones, el costo fiscal para mantener el subsidio de combustible, aún con los aumentos de precios que se han producido, que apenas es una fracción. Si tú le quitas el subsidio, estamos hablando de un galón de premium de 400, 410 pesos el galón, ahora mismo. Eso costaría un galón de premium. Imagínese y un galón regular en el gasoil lo que podría pasar. Imagínate, más de 320 dólares el galón. Entonces, estamos diciendo que el grueso de ese aumento en el precio del petróleo lo está asumiendo el gobierno, transfiriendo una relativamente mínima parte al consumidor. Ahora bien, la economía dominicana en sentido general, en el primer trimestre, ha mostrado indicadores muy buenos, aún siendo marzo un mes que estaba en plena guerra, porque la guerra comenzó, el ataque inicial a Irán fue el 28 de febrero. Sin embargo, al mes de marzo, la economía en marzo creció en 5.1 y el promedio enero-marzo es de 4.1% de crecimiento, por encima de las previsiones, de las últimas previsiones, de 3.5, 3.7, que hizo el propio gobierno, que la bajó. También está creciendo el turismo, un 9%, un 10%, casi 10%. La remesa un poco menos, un 2%. La inversión extranjera está creciendo en un 6.5%, especialmente en turismo y en minería, que quiero mencionar el tema de la minería. Y eso, en definitiva, estamos hablando de que en los primeros 3 meses el gobierno ha recibido 13,000 millones de dólares en divisa, o sea, ingreso en divisa. Si tú lo proyectas, estamos hablando de que podemos este año llegar a los 50,000 millones de ingresos en divisa. Considerando también que las exportaciones de oro han impulsado la exportación general del país, que también está creciendo estoy comparando todo eso respecto al 2025, o sea, crecimiento interanual en este primer trimestre. La inflación está en 4.60 y pico, que es normal
Yo diría que se ha mantenido en ese rango. La tasa de interés ha bajado a 13.20 y pico, que también es una reducción de casi 170 puntos respecto a hace 6, 8 meses. El crédito privado está aumentando en respuesta a esa reducción. La construcción, que venía con signo negativo, ya pasó a ser, pasó a crecer con signo positivo. De manera que tú te pones a analizar, tú dices, bueno, pero ¿por qué estamos nosotros alarmándonos y haciendo todo este tipo de... Bueno, porque el problema... Hay parte de las gentes que uno escucha y dice, pero me da la impresión, entre otras cosas, que el gobierno está haciendo más pantomima, más amaraco, sí, bulto, más miedo, hay como que hay mucho miedo para lo que está pasando. Bueno. Usted está diciendo que el peligro y el riesgo y lo que está sucediendo es de envergadura. Bueno, amerita sí, lo que está el gobierno haciendo. Yo llamaría, no de envergadura, no. Yo diría que se podría armar el Armagedón. O sea, pero el petróleo no subió, don José, cuando el presidente dijo, si baja de 65, el precio baja. Si sube, o sea, y ahí frizó, puso una escala. Claro. Y ahí el precio del petróleo subió bastante y no había ese miedo que hay ahora. Subió depende, porque recuérdate que el dólar llegó un momento a subir a 64. Yeah. Porque también el precio del petróleo tiene relación, es una fórmula que se aplica. Y está el valor de la tasa de cambio, es un elemento. Si la tasa de cambio te sube, aunque el petróleo mantenga el mismo precio, el costo del petróleo es mayor, porque tú estás pagando más peso para comprar el petróleo. Si está a 65, a 66 o a 67 pesos por dólar. O sea, hay muchas variables que inciden en el precio, que no necesariamente solamente es porque el barril bajó o el barril subió. Pero en conclusión, lo que quiero aclarar es lo siguiente. Mira, ayer lunes, feriado aquí, pero todo el mundo se trabajó, porque el 1 de mayo lo celebraron el 1 de mayo. Ayer se produjeron algunos acontecimientos que estuvieron a punto de reiniciar el conflicto en Irán. Primero, Irán atacó 2 buques de guerra americanos que el CENTCOM de Estados Unidos lo desmintió, pero después funcionarios de Estados Unidos reconocieron que habían sido impactados por ataques iraníes cerca de la isla de Yark. 2 buques. Y además, Irán lanzó varios drones que destruyeron depósitos de combustible en Dubái. Inclusive se ven las imágenes ahí negras, esas explosiones que produce, ese humo negro que produce las explosiones que se dan en zonas petroleras o de combustible. Eso era el momento que probablemente Trump necesitaba para decir, Irán está atacando, vamos a responderle ya. Ya no somos nosotros que queremos atacar, sino es Irán, es una respuesta a un ataque de Irán. Y todo el mundo esperaba que ayer se iba a armar la de Villadiego, o sea que volveríamos otra vez a los bombardeos a Irán bombardeando las plantas de todo el Golfo Pérsico, bombardeando Israel. Pues no pasó nada. No pasó nada. Pasó lo que pasó, pero Estados Unidos no respondió. Y estaba diciendo que tumbó 4 lanchitas de esas que le llaman mosquitos, unas lanchas que tiene Irán para a veces dispararle a los barcos que se acercan al estrecho de Hormuz, que había bombardeado 4 de esas lanchas. En fin, ¿por qué no respondieron Israel y Estados Unidos? ¿Por qué no tomaron esa oportunidad de esa acción de Irán de atacar y aprovecharon eso para decir, bueno, fueron ellos los que atacaron, vamos arriba? ¿Sabe por qué? Porque el problema que tiene Estados Unidos ahora, interno, el problema de la credibilidad de Donald Trump dentro de su propio partido y dentro del país, la posible pérdida de las elecciones en noviembre,
donde muy probablemente los demócratas van a asumir la mayoría en el Congreso, y eso puede implicar muchas cosas. El hecho de que la inflación esté en un 3.5%, que se haya disparado, que eso es ya, y va para arriba, eso es grave, lo que obligó a la FED a no mover las tasas de interés. La debió aumentar, pero era la última reunión del gobernador, del presidente de la FED, Jeremy Powell, y como él tiene su problema con Trump, decidió dejarla como está. Aún así dijo, me voy a quedar como gobernador de la FED, porque yo quiero garantizar con el nuevo presidente de la FED que haya una independencia de la FED, que no sea una institución controlada por Trump, dado que el nuevo jefe de la FED es un hombre de Trump, Walsh. Así que todos esos problemas que está teniendo Estados Unidos, ¿y qué ve Trump? Que las bolsas están actuando de una manera que no piensan en que va a haber guerra. Ayer, por ejemplo, el Dow cayó 500, 400 puntos. Y el S&P 500, un punto 30%, como, qué sé yo, 180 o 100 puntos. Irrelevante. El nada ni se movió. Y uno se pregunta, pero ¿cómo los inversores están todavía confiando en el mercado bursátil, en la renta variable, cuando estamos al filo de que se inicie una guerra que puede producir, como yo digo, un Armagedón? ¿Por qué yo digo que un Armagedón? Bueno, porque si Irán es atacado, Irán va a ir directo hacia el Golfo Pérsico, va a destruir todo lo que hay en el Golfo Pérsico, todo. Refinerías que quedan, plantas de energía, desalinizadora de agua, ahí no va a quedar petróleo por muchos años. ¿Y qué va a pasar? Que el petróleo se va a disparar a 150 o hasta $200 se puede disparar. Porque estamos hablando de años para reconstruir todo lo que Irán va a destruir en el Golfo. ¿Que va a quedar destruido Irán? Sí, pero Irán lo sabe. Ellos lo que están es apostando a que si me van a joder a mí, bueno, aquí el mundo se jodió. Yo voy a joder al mundo. Voy a crear una crisis económica brutal, una recesión económica brutal. Y eso lo saben los Estados Unidos, lo saben los chinos. Rusia está ahí feliz, suministrándole armamento todavía, aunque nadie lo crea, a Irán. Porque Irán es un país, oye bien, que produce 400 drones semanal. Es el segundo, o sea, segundo o primero con Ucrania en producción de drones. O sea, que Irán tiene ahora mismo, según los servicios de inteligencia del Mossad y de la CIA, más de 5.000 o 6.000 misiles y drones disponibles para atacar a Israel, al Golfo Pérsico, a todo lo que venga. Pero eso no es todo. Si vuelve la guerra, hay que ver a Yemen, los hutis. Yemen está en un punto, al lado de Arabia Saudita, en un punto donde está el estrecho de Bab al-Mandab. Bab al-Mandab es un estrecho muy pequeño que cruza los barcos, principalmente de Arabia Saudita, mueven sus barcos por el Mar Rojo, cruzan el estrecho de Bab al-Mandab y van al Océano Índico. Ese estrecho lo controla Yemen. No es de 34 kilómetros como el Hormuz. Hormuz tiene 34 kilómetros de ancho navegable. Este tiene menos de 12. Entonces, si Yemen dice, cerramos también aquí y cerramos aquí, ya estamos hablando de que un 20% del petróleo que pasa por Hormuz, hay que sumarle un 12% del petróleo que pasa por el Mar Rojo. 32% del petróleo que se consuma a nivel mundial no estarían en el mercado. ¿Quién? Entonces eso es muy grave. La gente tiene que entender y analizar la gravedad de esa guerra, las consecuencias, y por eso Estados Unidos no atacó. Entonces, ese razonamiento que hay que hacer, y en el caso suyo es que le pregunto, ¿cómo usted mira la actuación de Estados Unidos? Porque
uno entendería, sin ser experto en la materia, que Estados Unidos había planificado que Irán era manejable militarmente en corto tiempo. Sin embargo, pasó el mes de marzo, pasó el mes de abril y la situación está expectante. ¿Cómo usted define la situación militar de Estados Unidos frente a Irán que no acaba de definir? Bueno, es que mira, ahora mismo el 55% de la Armada de Estados Unidos está en el Océano Índico frente a las costas de Irán, bloqueando a Irán. La idea era cambiar de estrategia, ahogar económicamente a Irán, no atacarlo, sino ahogarlo económicamente. Tomando los puertos, como ha sucedido. Sí, todo, todo. Tú no pueden sacar barcos ni pueden entrar barcos a Irán, a los puertos de Irán. ¿Qué pasa? Ellos dicen, bueno, ¿y dónde va a almacenar su petróleo Irán? Irán ha usado barcos viejos, buques viejos de tartalado para almacenar tanques de agua. Está usando todo lo que puede para almacenar su petróleo o tener que quemarlo. No tiene opción, porque el bombeo sigue. No se puede parar el bombeo. Entonces, hay una situación que ellos piensan de que van a ahogar a Irán con esa estrategia. Pero no es así, no es tan fácil. Y no se ve, como digo, una posición flexible de Irán para negociar la paz. Ya Irán debería haber dicho, bueno, está bien, vamos a ver, vamos a llegar a cierto acuerdo, vamos a hablar de uranio, vamos a hablar. Sin embargo, la posición de Irán sigue dura y agresiva. Entonces tú dices, bueno, pero estos tipos, ¿qué tienen? ¿Qué cartas tienen debajo de la manga para enfrentar a un poder como Estados Unidos, burlarse de Donald Trump? Porque se burlan de que es un tipo que no tiene estabilidad emocional, mental, que dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana. Fuera de esa situación, que es muy particular y peculiar, el poderío militar de Estados Unidos, o no es necesariamente procedente de que porque yo tenga todo el poder puedo vaciar mi arsenal frente a Irán. El tener todo el poder nunca te garantiza la victoria. Yeah. En Vietnam, Estados Unidos era un país, era el país militarmente más poderoso en aquel entonces y salió derrotado. Mucho más poderoso frente a Vietnam que frente a Irán. Claro, estaban enfrentando, estaban enfrentando una milicia con armas rústica sí, que operaba en túneles, que tenía una estrategia que tuvieron que enfrentarse a un estratega de guerra como Ho Chi Minh, que era un genio, y perdieron la guerra, tuvieron que salir. En Afganistán, lo mismo, porque ni los rusos tampoco pudieron conquistar Afganistán. O sea, que tú tengas, el problema de Irán es que Irán es igual a Afganistán, tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, lleno de montañas y cordilleras inaccesibles, y la invasión de soldados en Irán es un suicidio. Tratar de invadir a Irán, como algunos han propuesto en Estados Unidos, eso es un suicidio, porque ese país no es conquistable. Es igualito al caso de Afganistán, que desde hace 500 o 1000 años, desde los romanos, han tratado de conquistar a Afganistán y no han podido, porque es que no pueden conquistarlo, por su geografía, tú sabes, es una situación muy difícil. Eso pasa con Irán. Entonces, Irán sabe todo eso. Irán sabe que no puede ganar guerra, que lo van a destruir, lo van a hacer polvo, como dice Donald Trump. Pero ellos saben que pueden hacer mucho daño y van a hacer mucho daño. Daño que van a perdurar y va a destruir Estados Unidos. Económicamente lo va a destruir. Porque, como te digo, con el petróleo nada más y el gas, la situación en el mundo, Europa va a sufrir muchísimo. El crecimiento europeo va a caer a la mitad. De 1 y pico % puede caer a 0,5 o puede llegar a 0. Tú si ves países como Alemania ahora mismo, que ya no le están supliendo gas desde que cruza por Rusia,
no recuerdo el país, ahora mismo Alemania está viviendo un momento de casi crisis por la ausencia de gas, no tiene gas. Y las perspectivas han bajado en Alemania de crecimiento, que es el motor del crecimiento en Europa. Lo mismo pasa con otros países europeos que no le están comprando a Rusia, porque el suplidor está ahí mismo al lado, Bien. es Rusia. Bien, en ese sentido, don José, para irnos a pausa, perspectiva de las próximas semanas, ¿tiene usted cuál? Bueno, depende, ahora mismo hay un plazo, otro plazo más, ya van 6. Hay un plazo supuestamente de 24 horas que ha dado Donald Trump para permitir que sus buques de guerra puedan escoltar los barcos que están encerrados en el Golfo Pérsico, puedan moverse y cruzar el estrecho de Hormuz con su escolta. Pero nadie con 5 dedos nadie con 5 dedos de frente, aunque tú tengas un buque al lado de Estados Unidos, tú te vas a poder, porque ayer le tiraron un misil a un buque coreano que explotó ahí mismo en el puerto. ¿Tú no lo viste la explosión? Explotó, que estaba en el Golfo, entonces, que era de Corea del Sur. Entonces, nadie se va a atrever, aunque sea con un buque de guerra al lado, porque Irán no le va a tirar al buque de guerra, le va a tirar al buque petrolero. Claro. Es obvio. Claro. Digo, no, yo no te voy a atacar, yo voy a tirar al buque petrolero. Y eso, obviamente, nadie va a atrever. Si no hay un acuerdo de paz donde se acepte ya que Irán permite el paso por el estrecho de Hormuz, por ahí, eso olvídate que esto va a seguir cada día complicándose hasta que explote. Bien. Interesante este segmento donde don José Lois Malcún nos explica con detalle, con un lenguaje sencillo, lo que se vive y lo que previsiblemente podría ocurrir en las próximas semanas en Medio Oriente. Una situación preocupante y que nos afecta. Ya hemos visto hasta cuánto nos está afectando. Después de la pausa, venimos con análisis de parte de José Lois Malcún sobre República Dominicana, lo interior de la economía en nuestro país. Venimos en breve. Continuamos conversando con José Lois Malcún, economista. Mire, dentro de los temas que pueden incidir en la economía en determinado momento está la capacidad del Estado de generar a través de emprendedurismos recursos por captación de impuestos y de pagos por utilización, por ejemplo, en el ejemplo que le voy a poner, de explotación de nuestras minas. En San Juan de la Maguana acaba de producirse una decisión del gobierno de no continuar con la posibilidad de que pueda aperturarse un proyecto de una mina de oro. Había establecido el ministro de Minas que hay un estudio que en diciembre terminaría y a partir de ahí se tomaría una decisión al respecto. El presidente de la República ha decidido ante el clamor social paralizar cualquier gestión en torno a la posibilidad de explotación minera en San Juan de la Maguana. ¿Qué opina usted? Sí. Bueno, primero yo quería decirle a los televidentes que yo cuando toco el tema de la guerra en el Golfo, es porque desde los inicios de la guerra yo me he dedicado horas, muchas horas, a leer, a estudiar, a analizar todo lo que se habla del tema de la guerra. Analistas, expertos, periódicos, prensa occidental, de todo tipo. O sea, yo le dedico 2 o 3 horas a analizar todo eso y por eso yo me permite darme el lujo de poder hablar del tema con cierta propiedad. Obviamente sabiendo que nadie puede predecir lo que va a pasar, ni que fuera un mago.
Y sobre el tema de la minería, mira, yo he estado de acuerdo, y lo mencioné en un artículo, con las precauciones y las medidas que el gobierno ha tomado primero para manejar el tema de los precios del petróleo. Para mí ha sido prudente, ha sido bien manejada. Eso del subsidio a los transportistas ha sido muy positivo. O sea, el gobierno ha invitado a los líderes políticos a reuniones para explicarles los planes del gobierno, lo cual es una demostración de transparencia, de apertura. Definitivamente el presidente Abinader ha actuado muy bien en ese sentido. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con el tema de la explotación minera. La decisión de Abinader, del presidente Abinader, de bloquear, ¿no?, la explotación de la mina de Gold Quest en San Juan, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, he insistido, que la minería es, al final de cuentas, nuestra salvación. Los minerales, ese es nuestro petróleo. Aquí hemos buscado petróleo mucho tiempo y no lo hemos encontrado. La minería es nuestro petróleo. Se puede hacer una minería responsable. Se puede explotar una minería reduciendo al mínimo el impacto ambiental. Todos los países lo hacen. Todos. El cracking en Estados Unidos, el cracking es la explotación, la búsqueda de petróleo mediante un proceso donde se inyecta agua para explotar, qué sé yo, o sea que en un hoyo tú inyectas agua y explota, y tú puedes abrir todo en el fondo a 2000, a 1000 metros, 500 metros. Y eso te permite, en vez de abrir en muchos sitios, encontrar si tú tienes. El cracking ha generado inclusive hasta terremotos. Ha generado preocupación entre los ambientalistas que se han opuesto a ese tipo de explotación. Sin embargo, Estados Unidos ahora mismo en gran medida produce petróleo por eso. Y eso le genera miles y miles y miles de millones de dólares. Y está aprovechando un precio alto y un desabastecimiento para que la mayor parte de los barcos se anclen en Texas y se abastezcan de petróleo. La minería, si no existiera, estuviéramos viviendo en la edad de piedra. En la edad de piedra, porque el hierro sale de algún sitio, el carbón sale de algún sitio, la plata, el oro, todo sale de algún sitio. Los conductores el cobre, los semiconductores, todas las tierras raras. Yo entiendo que que el presidente debió, no sé si hay un estudio ya hecho o hay que crear una comisión y bueno, vamos a ver, estudienme eso y denme una opinión. Si es posible hacer una explotación en la zona con un mínimo de impacto ambiental que no va a afectar la zona, no va a afectar los ríos, ni la zona ni los acuíferos. Ahora, si va a afectar los acuíferos, por ejemplo, cuando iban a instalar la fábrica de cemento ahí en la carretera ¿te acuerdas? Por los haitises. Por los haitises. Sí. Que había que perforar hasta 40 metros y el agua ya estaba a 60 metros. Obviamente ese era un peligro. Ese era un riesgo porque ya estamos hablando de una diferencia de 20 metros. Y eso sí podría afectar los acuíferos de todos los haitises, que es una fuente de agua de la cual podemos vivir nosotros en el futuro 500 años sin problema de agua con lo que hay en los haitises. Entonces ahí sí. Ahora, suspenderlo de que porque protestan, de que hay grupos que protestan o porque un senador por la provincia dice que eso no debe ser, haciendo politiquería, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo porque así no, si fuera así, estuviéramos, como te digo, en la edad de piedra. Yo creo que aquí hay muchos recursos naturales que se pueden explotar. Todo es una cuestión de hacerlo bien, de reducir al mínimo los impactos ambientales y que se hagan buenos estudios y que también se haga rápido, porque aquí la burocracia que hay con todos los permisos ambientales es desesperante. Aquí la gente tiene miedo de darte un permiso ambiental, las autoridades.
Y duran años dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Porque después tienen miedo de que, mira, que le dieron un permiso ambiental y están causando daño. Bueno, la Falcon Bridge, cuando comenzó, las montañas en Bonao estaban desnudas. Era pura caliza que se veía, ¿no te acuerdas? Desnuda. Hoy uno cruza por ahí. Hoy está más reforestada que cualquier lugar del país. Hoy. Entonces a mí no me diga nadie que la minería siempre va... No, tú tienes que ver también. Y los beneficios que nos está dando el oro ahora mismo de la Falcon Bridge, de la Barrick Gold. Estamos hablando de que este año nada más son 700 millones de dólares más, solamente por el precio. Solo por 700 millones de dólares. Oh, pero ven acá. Ahora, como digo, si esa explotación se demuestra que afecta los niveles de agua, ríos, acuíferos, etcétera, estoy de acuerdo con que se suspenda. Pero eso viene de hace muchos años. Eso no es de ahora. Se han hecho, tengo entendido que hay muchísimos estudios que se habían hecho, que el Ministerio de Energía y Minas estaba en proceso de análisis de esa explotación, pero no porque hay un grupo que proteste y hay un escándalo ahí, 200, 300 gente, no, así no, porque si no aquí no vamos a explotar, nunca vamos a explotar nada, no vamos a aprovechar los recursos que tenemos. Bien, mire, dentro de todas estas situaciones ha sido muy evidente la interacción que ha tenido el gobierno con el empresariado dominicano. El Consejo Nacional de la Empresa Privada se ha manifestado en distintas oportunidades, prácticamente en acuerdo con las medidas que viene tomando el gobierno y ha fijado posición, inclusive ha establecido que va a mantener precios estables sin producir aumentos. Quisiera conocer sobre la posición del empresariado en esta situación. Sí, bueno, mira, yo creo que el gobierno y el presidente Abinader, definitivamente, no es cuestión de que vamos, como dice el de oposición, bueno, que están improvisando, que no tienen planes, que no tienen, bueno, eso es parte del show off, tienen que decir algo. Abinader salió de la pandemia, oye, de una manera que creo que ningún presidente o ningún gobierno salió como salió él, o el país, porque era el país. El éxito que se logró con el manejo de la pandemia fue definitivamente reconocido hasta por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Después vino una guerra en Ucrania que disparó los precios del petróleo, disparó la inflación, y hubo un manejo prudente, un manejo acertado de la política monetaria que fue desmontando una inflación que llegó a 9 y pico por ciento, la fue desmontando gradualmente hasta un 4%. Y la economía, excepto el año pasado que crecimos a 2.1, la economía creció en el año 2024 en 5% y en el 2023 también creció bien. El año pasado se cayó la economía, bueno, fue un año también difícil, comenzando por los aranceles de Trump, cuando llegó al poder, comenzando por la guerra de los 12 días en Irán, que disparó los precios del petróleo, eso no lo olvidemos tampoco, ¿no? O sea, sucedieron también acontecimientos que crearon mucha incertidumbre y frenaron la economía. Este año hemos arrancado muy bien. Lamentablemente, viene esta jodida guerra y pone a todo el mundo en ascua. Si no hubiera sido por eso, estoy seguro que la economía dominicana hubiéramos crecido este año en 4.5, mínimo. Como va ahora mismo la economía, creciendo un marzo en un 5, 5.1, pero claro, o sea, hubiéramos tenido un año excelente. Yo creo que el manejo económico del país ha sido definitivamente excelente, o sea, y eso los empresarios lo reconocen. Debe reconocerlo porque esa estabilidad macroeconómica, un dólar que está hoy en día a 59, menos de 60 pesos, la tasa de cambio, con una inflación que
hay países que... Estados Unidos está en un 3.5. Oye bien, en Estados Unidos la inflación, que toda la vida estamos hablando de que cuando nosotros teníamos un 4, un 3, un 4, Estados Unidos tenía un 1% de inflación. Esa era la inflación de Estados Unidos, tradicionalmente, 1, 1.2. Ahora estamos hablando de que la diferencia entre la inflación de Estados Unidos y la nuestra es de 1 y pico. Increíble, o sea, que tenemos una inflación bastante controlada y los indicadores en general también, y eso los empresarios se sienten cómodos. Como también no se sienten cómodos con la decisión de paralizar la mina, la explotación de las minas. Eso lo leí esta mañana, de que ellos entendían que debió, como te digo, tener más información, más estudios para ver realmente si el daño que puede causar vale el cancelar la explotación o no. No es porque la gente, un grupo de gente, no, eso no, así no, porque entonces estaríamos matando a la gallina en los huevos de oro. Yo sigo insistiendo, la minería hay que desarrollarla, es una fuente de inversión extranjera importantísima. Las tierras raras, por ejemplo. Las tierras raras, tengo entendido que el gobierno está haciendo ya sus análisis, han llevado muestras a Canadá para analizarla, a ver qué es lo que van a hacer, si vamos a procesar las tierras raras aquí para vender los derivados de las tierras raras, que sale mucho mejor, porque si tú comienzas a montar tierra en barco y exportar toda la tierra rara así, no vale la pena. Lo que te conviene es coger esa tierra rara, procesarla en el país con una planta que permita clasificar todos los derivados, porque la tierra rara tú sacas de todo, polonio, cobre, saca varios de esos minerales que se usan inclusive en todo lo que es el sector de electrónico y tecnológico, ¿no? Por ejemplo, la IA necesita, toda esa industria de procesadores necesita los componentes o derivados de esa tierra rara. Entonces, eso tiene un valor grande, porque China concentra casi el 70% de la tierra rara en el mundo. Por eso le llaman tierras raras. Si no fueran raras, tuvieran hasta en los patios de la casa. Son tierras raras porque son escasas. Y como te digo, la gran concentración está en un solo país. Por eso Estados Unidos, cada vez que habla con China y negocia con China, lo primero que le dice es: necesito tus tierras raras. China le dice: sí, está bien, pero yo necesito tu chip más avanzado que produce Nvidia. Mire, usted es un observador de la política interna y de las relaciones diplomáticas que tiene República Dominicana con el exterior, sobre todo con República Dominicana. Sobre el particular, tenemos una nueva inquilina diplomática aquí en República Dominicana, que es la embajadora norteamericana. Tiene ella, en los pocos meses en que ha llegado acá, un activismo, en el mejor sentido de la palabra, muy interesante, teniendo contacto con diferentes sectores del país, tanto políticos como sociales y empresariales. Me gustaría escuchar su opinión sobre la embajadora norteamericana en República Dominicana. Yo creo que es una dama sumamente agradable y que ha hecho una labor definitivamente que hace muchos años no he visto embajadores que hayan hecho ese tipo de actividad como ella la ha hecho, ¿no? Se ha movido por el país, ha frecuentado a sectores empresariales, políticos, en fin. Ella lleva un activismo muy fuerte. Sin embargo, yo escribí un artículo que yo espero que ella haya leído, porque también nosotros somos un aliado de Estados Unidos, un aliado de verdad. No un aliado europeo, que son medios que Europa está encojonada con Trump, ¿verdad? Aunque dice que son aliados. Sí, pero... Como dice Merz, el primer ministro alemán,
Sí, no, somos amigos, pero hay una cagada en Irak, se lo ha dicho en su cara. Sí. O Stammer en Inglaterra ha dicho lo mismo, Sánchez igual, entonces, o Macron, bueno, aquí somos amigos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos no penaliza? Y ese es el artículo, Mr. Trump. Ayuda a sus pequeños amigos, al club de sus pequeños amigos del DR-CAFTA. ¿Por qué no penaliza con un arancel de 15% a ciertos productos? ¿Qué le representa a Estados Unidos que 6 países, paisitos, que están con problemas por el mismo precio del petróleo, con la misma crisis que tenemos como estamos nosotros, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador? Ah, ¿que tú quieres quitar Nicaragua? Está bien, quítala. ¿Por qué? Porque Nicaragua es un gobierno dictatorial, abusivo, represivo, y merece que se castigue. Yo estoy de acuerdo con eso, porque Daniel Ortega es peor que Maduro para mí. Y ellos con Maduro se cogieron con Maduro hasta que no lo sacaron de Venezuela, pero ese es peor que Maduro. Esa dictadura es peor que Maduro, porque esa dictadura persigue hasta la iglesia, a los obispos, lo ha expulsado, lo ha metido preso a todo el mundo. Que tú no quieres beneficiarlo, sácalo, pero por lo menos los países que son tus verdaderos aliados, que somos parte de un acuerdo comercial del DR-CAFTA, quítanos ese 15%, que eso no te va a hacer nada, pero a nosotros nos beneficia. ¿Cómo? Porque nos podemos ahorrar 200 millones de dólares, que es lo que nos cuesta tener que vender con un arancel mucho mayor productos que nosotros exportamos allá. O sea, los embajadores en países como el nuestro tienen también que defender esa relación de amistad que hay entre Estados Unidos y República Dominicana, o entre Estados Unidos y Costa Rica, o Guatemala, ¿tú entiendes? Honduras, que tiene un presidente que casi fue puesto por Trump. Porque el presidente Trump no quería que el otro llegara al poder, sino que fuera. Entonces, que nos ayude, que nos dé una mano. Y los embajadores también tienen que, en ese sentido, hacer un esfuerzo. No es solo tener una buena convivencia con la sociedad dominicana, por ejemplo, ella, digamos, tuvo un comentario ahí medio, cuando se apersonó en España, en la reunión que se celebró en España, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, apareció una foto con Sánchez, que ella como que cuestionó que si la República Dominicana había sido partícipe de esa reunión de países que hasta cierto punto estaban en desacuerdo con la política de Estados Unidos. Y el gobierno dejó claro que no, que nosotros no tuvimos ninguna representación oficial en esa reunión. Que eso fue, bueno, una casualidad, pero no era un representante oficial. Entonces, en fin, como te digo, somos amigos, pero ayúdanos, no nos patee el culo, coño. Además, ¿cómo va a ser que un país que tiene un déficit comercial con Estados Unidos, un déficit de 4,000 y pico de millones de dólares, 4,000 y pico de millones de dólares a favor de Estados Unidos, tú no apliques arancel? ¿Qué sentido tiene? Ahora, si tuviera al revés, que tú dijeras, oye, yo tengo un déficit con República Dominicana de 4,000 millones, porque es que esta gente están vendiendo, no sé, o hacen dumping o lo que sea, yo no sé lo que hacen, pero le voy a poner un arancel para equilibrar la balanza, pero es al revés. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Que eso va a afectar las compras al mismo Estados Unidos, porque al final la economía es circular. Si tú comienzas aplicando una vaina aquí, te termina reflejando en tu propia economía. Y además ese arancel también está golpeando los bolsillos del norteamericano, porque le está subiendo los precios. Fíjate que la Suprema Corte invalidó los primeros aranceles que aplicó Trump y va a tener que devolver 160,000 millones de dólares a las empresas y negocios
que pagaron ese arancel. ¿Sí? Porque lo hizo sin aprobación del Congreso, y ahora está utilizando una ley de comercio que creo que termina en un mes o 2 meses para aplicar el nuevo arancel que está vigente, que no sé lo que va a hacer cuando termine el plazo. Si va a llevar al Congreso de nuevo ahora un plan nuevo de arancel, pero yo digo que lo haga, pero por lo menos a estos países del DR-CAFTA, que son países pequeños, que estamos sufriendo las consecuencias de esta crisis, que haga una excepción que para Estados Unidos representa Chile. No es, si tú me dijeras Brasil, Argentina o Chile, Mercosur, es otra cosa. Pero nosotros no. Nosotros somos muy infelices. Mire, algo que usted maneja también de manera eficiente es la relación con Haití y la incidencia de la no vivencia positiva que existe en ese país. Hay ya unos militares, unos representantes autorizados por la ONU que desde Chad, país africano, han empezado a llegar en cuentagotas, a cuentagotas, cuando se tenía previsto que desde el 1 de abril llegaran 1.500. Chad y China tienen muy buena relación. China tiene mucha presencia en África. Chad no es la excepción. También quisiera, finalizando el programa, conocer si esta fuerza que va a suprimir pandillas, usted le ve algún viso de posibilidades concretas. Bueno, mira, el acuerdo con Kenia, que llevó a 2.000 soldados a Haití, era supuestamente para la protección, protección de lugares, digamos, áreas militares, área política, el Palacio de Haití, oficinas públicas, era protección. Si tú me vas a mandar ahora 2.000 más, te llevaste lo de Kenia, me va a mandar 2.000 del Chad para protección, entonces no mande a nadie. Tú tienes que mandar soldados para que ataquen, para que enfrenten a las bandas. Le tienes que dar medios para eso, drones armados, le tienes que dar inteligencia, le tienes que dar información satelital, dónde se mueven, y eliminándolo uno a uno. Uno a uno tú lo puedes ir eliminando. Oh, pero ahí estaba Barbecue en una calle jugando con muchachos de basquetbol y tú lo ves como si nada. En Chichigua. Pero ven acá, Chichigua volando, hijo de puta, mándale un dron y dale en la cabeza y ya. Porque eso lo detectan, cualquier satélite o cualquier dron lo puede detectar. Entonces, si tú vas a ir a Haití a proteger, pero no atacar, entonces no vamos a resolver el problema con Haití. En Haití tiene que ir una fuerza preparada militarmente para golpear duro a las bandas armadas y ir eliminando uno a uno a sus jefes. No diga que lo cogí preso, no, eliminarlo. Eso sí puede resolver el problema. Y fortalecer la frontera, porque en la medida en que ese ataque a esas fuerzas terroristas de las bandas se acelere y presione, muchos de ellos van a tener que salir huyendo. Sí. ¿Y para dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Van a venir para acá. Por eso es que la frontera hay que, aunque el costo es muy alto, ese es otro problema también. No es el petróleo, no, sino el costo de mantener la seguridad en la frontera, que se ha triplicado, cuatruplicado respecto a años atrás. Y eso es para nosotros debido a muerte. Muy cierto. Gracias por actualizarnos en muchos aspectos internacionales de aquí del país, economía, situaciones sociales. Don José Lois Malcún, le esperamos pronto, nueva vez. Gracias. Actualizándonos, poniéndonos al día con estas interesantes evaluaciones que hace el destacado economista. Si explota algo, que ojalá no. Nos vemos aquí. Podemos vernos la semana que viene. Desde luego. Desde luego. Explota, porque ahí va a haber, ahí sí tenemos de qué hablar. Aunque usted mencionó que un buen indicio es que los mercados internacionales
no están nerviosos. Están descontando eso, sí. Muy bien. Sí. Señores, hasta la próxima en La Hora con Gregory.